Cristo Jesús. Bueno, hermanitos, buenos días. Qué gusto ver tantos hermanos reunidos. Qué gusto volverlos a ver a todos. Hermanitos, con el favor del Señor vamos a continuar hoy con nuestra serie de la iglesia. Vamos a tocar en algún punto aún de la historia de la iglesia. Y hoy vamos a ver acerca de los dones. Vamos a ver quizá por qué, si los hermanos cuando leen, ven que en la antigüedad habían muchos dones y habían cosas sobrenaturales y habían cosas así extraordinarias que quizá no se ven hoy día, ¿no? Entonces vamos a ver, hermanitos, por qué de pronto el motivo de eso. Vamos a ver pues de pronto también un poco qué son los dones, qué tipo de dones hay, qué posturas hay sobre los dones. Y nos vamos al final vamos a cerrar con eso. Vamos a ver de pronto por qué y vamos a llegar de pronto a una conclusión de por qué hoy en día no se ven los dones, esos dones sobrenaturales, esos dones extraordinarios que sí se veían en la iglesia primitiva. Vamos primero entonces a orar, mis hermanos. Bendito Padre Santo, Señor, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día, Padre Santo. Te damos las gracias por la vida de cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, también por los hermanos que quizá no pudieron venir, Señor, por el hermano que está en línea, Padre Santo. Damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, tú nos has llevado por un camino en el que nos has permitido perseverar, Señor, en el que nos has permitido conocerte más, Señor, en el que nos has permitido acercarnos más a ti, Señor. Damos infinitas gracias, Señor, porque solamente por tu misericordia que podemos, Señor, llegar cada domingo, Señor, cada reunión que tenemos, Señor, a hablar acerca de ti, Señor, a conocerte cada vez más a ti, Señor. Pedimos que seas tú preparando nuestros corazones, Señor, para entender tu palabra, Señor, para poder escudriñar tus escrituras, Señor, y llegar a un punto, Señor, en el que tú nos muestres qué es lo mejor, Señor, qué es lo que nosotros debemos retener y qué es lo que nosotros debemos desechar, Señor. Pedimos, Señor, que seas tú guardando, Señor, mi corazón, que seas tú guardando todo mi ser, Señor, para que no vaya a hablar palabra de hombre, Señor, que no vaya a hablar cosas que no estén de acuerdo con tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a ser equilibrado, Señor, con las cosas que voy a hablar, Padre bendito. Te doy infinitas gracias, Señor, y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, hermanitos, para comenzar, entonces yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es si los dones siguen vigentes. ¿Y esto por qué lo digo? Porque actualmente existen dos posturas diferentes en cuanto a los dones. Hay algunos hermanos que dicen que los dones, cuando se completó el canon bíblico, es decir, cuando Juan escribió Apocalipsis y después que Juan murió, ahí cesaron los dones. Y bueno, algunos dones, solamente los dones extraordinarios, por ejemplo, resurrección de muertos, profecías, milagros, sanidades. Algunos hermanos dicen que en ese momento los dones cesaron, que los dones eran solamente para la época de la iglesia primitiva, porque era la época en la que estaba el Señor por medio de esos dones extraordinarios, esos milagros extraordinarios, pues quería mostrar su palabra. Y está la otra línea que los hermanos dicen que los dones siguen vigentes, que los dones nunca cesaron, que los dones aún están hoy día funcionando. Entonces, hoy no vamos a hablar, hermanos, de explicar a fondo cada postura, no vamos a ver cuál está correcta, cuál está incorrecta, porque en eso tenemos libertad, ¿no? En las cosas que no son fundamentales, en los asuntos que no tocan los fundamentos de nuestra fe, como la persona de nuestro Señor Jesucristo, como la obra de nuestro Señor Jesucristo, para poder nosotros decir y creer qué postura seguimos. Porque no por seguir una postura voy a dejar de ser cristiano, no por seguir la otra postura voy a dejar de ser cristiano. Ahí cada uno tiene libertad de escudriñar por medio de las escrituras y llegar a uno a la conclusión que uno diga, a mí me parece que esta es la postura correcta, a mí me parece que esta es la postura correcta. No porque un hermano diga que sigo esta postura, entonces yo también voy a seguir esta postura. Nosotros cada uno tenemos que examinar qué es lo que la palabra dice, qué es lo que yo entiendo y qué es lo que yo creo y siento que debo seguir. Entonces vamos solamente a hablar de esas dos posturas
la postura que piensa y la postura que defiende que los dones cesaron y se acabaron con el canon bíblico, cuando se completó el canon bíblico, se llaman cesacionistas. Y los hermanos que defienden que los dones continúan se llaman continuistas. ¿Ya? Entonces, básicamente eso es lo que dice cada una de las posturas. Los cesacionistas, que los dones se acabaron con el canon bíblico. Y los continuistas, que los dones continúan. Y solamente se van a acabar hasta que el Señor vuelva. Entonces, lo que les dije, hermanos, no vamos a entrar a ver en detalle cada una. Yo no les voy a decir sigan esta o sigan esta, simplemente voy a... porque es necesario, digamos, hablar de las posturas que hay, y es necesario que ustedes en la tranquilidad de sus casas, ustedes puedan ver por la palabra y puedan profundizar en la palabra y ver, y ustedes mismos lleguen a la conclusión de cuál es la postura que ustedes creen que es la correcta y cuál es la postura que ustedes creen que deben seguir. Ahora, otra cosa también importante, no porque yo piense de una forma y de pronto César piense de otra, quiere decir que nos vamos a dividir, porque eso fue lo que le pasó a Lutero y a Zwingli. Por cosas que no eran fundamentales, se dividieron. Entonces nosotros no podemos no podemos crear divisiones por este tipo de pensamientos que no son fundamentales, y tampoco podemos crear doctrinas a partir de esto. Algo que vimos hace poquito en la escuela y a mí me gustó mucho como el hermano Jair lo exponía. Él decía, yo a ustedes no les voy a decir qué línea seguir. Yo sigo una línea, pero yo a ustedes les muestro las dos líneas. Y ustedes ya deciden qué seguir. Entonces, hermanos, solamente una vez más, no crear doctrinas a partir de estos asuntos que no son fundamentales y no crear divisiones. Si mi hermano piensa diferente que nosotros, pues lo aceptamos con amor y respetamos su postura. Solamente que para eso, para poder seguir una línea, tenemos que escudriñar por medio de las escrituras. No simplemente decir, si yo sigo esto porque yo pienso que esa es la que está bien. Yo pienso no, hermanos. Yo por medio de la escritura, porque yo acá vi esto, acá dice esto, complementándolo con esta parte de la palabra dice esto. No porque yo pienso simplemente. Tenemos que ir a la escritura a escudriñar. Entonces, vamos a ver así de forma muy superficial y muy general cada una de las posturas, de pronto un poquito los principales puntos y un par de pasajes que de pronto cada una de las posturas utiliza para defender pues su creencia. Entonces vamos a empezar con el cesacionismo, los que piensan que los dones se acabaron o cesaron con el canon bíblico. Entonces, ellos dicen que los dones fueron solamente dados por el Señor en la iglesia primitiva para Él mostrar y para que las personas creyeran en su palabra. Entonces Él dice que esos dones solamente fueron dados a sus apóstoles, que solamente fueron dados por esa época para que ellos pudieran mostrar y que las personas creyeran en la palabra del Señor por medio de esos acontecimientos sobrenaturales, de esos acontecimientos extraordinarios. Entonces, que una vez, eso solamente fue para hasta que se completara el canon bíblico. Y como Juan escribió el último libro de nuestro canon, que es el Apocalipsis, cuando él murió, entonces, ¡pum!, ahí se acabaron los dones, ahí cesaron los dones. Ellos utilizan varios pasajes, o sea, las dos posturas, lo que les digo, las dos posturas son bíblicas y las dos posturas son aceptadas por hermanos serios, por hermanos bien maduros, y cada uno pues la sustenta de la forma en la que ellos los entienden. Entonces, uno de los pasajes que utilizan los cesacionistas es 1 Corintios 13. Versículos del 8 al 11. Y ese es el principal capítulo que ellos utilizan como el más fuerte de la postura de ellos. Entonces, dice 1 Corintios 13, versículos del 8 al 11. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, este es un pasaje que es bien interesante porque este es un pasaje que
ambas posturas utilizan, pero es más fuerte para la postura de los cesacionistas. ¿Por qué? Porque ahí digamos que Pablo viene hablando en el capítulo 12 de los dones espirituales, viene hablando del desorden del don de lenguas, y acá entonces él dice que todo, si yo hago todos los dones, no importa si no tengo amor. Entonces habla que el amor es mayor que todos los dones. Y entonces ahí Pablo dice en el 8 que el amor nunca deja de ser. Y como viene hablando de los dones, pues no podemos sacar los dones de contexto. Entonces ahí él solamente menciona 2 dones, pero claramente se está refiriendo al resto de dones. Entonces dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces acá claramente estamos viendo que va a llegar un punto en el que esos dones se van a acabar, en el que esos dones van a cesar. En donde contrastan ambas posturas y en donde entran a discutir ambas posturas es en el siguiente pasaje, en el 10, cuando dice, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Entonces ahí él está diciendo que eso va a cesar, ¿hasta cuándo? Hasta cuando venga lo perfecto. Y ahí es donde discuten ambas posturas. Porque algunos defienden que lo perfecto va a ser el día perfecto del Señor, es decir, en la segunda venida del Señor. Y los cesacionistas dicen que ese día perfecto era el día en el que, como dice acá, porque en parte conocemos, dicen el 9. Entonces ellos dicen que eso que en parte conocían era porque aún la revelación no había sido completamente dada. Porque este Nuevo Testamento ellos no lo tenían. Ellos solamente tenían la ley, los profetas y los libros poéticos. Pero el Nuevo Testamento ellos no lo tenían. El Nuevo Testamento fue una recopilación de todos los libros de los apóstoles, de Pablo, de todas las cartas paulinas. Entonces, este Nuevo Testamento ellos no lo tenían. Entonces, lo que ellos dicen es que eso que en parte conocemos es que aún no se ha dado la revelación completa. Y cuando llegue lo perfecto, entonces será cuando se iba a completar el canon bíblico. Esa es la postura que ellos dicen. Ese es uno de los pasajes que ellos dicen. Entonces ahí es donde difieren los dos. Unos dicen que sería perfecto. Bueno, hasta cuando venga lo perfecto. Es hasta cuando se completará el canon, que es lo que dicen los cesacionistas. Y los continuistas dicen que sería perfecto es la segunda venida del Señor. Entonces que ahí es cuando van a cesar esos dones. En la segunda venida del Señor. No se duerman, hermanos. Entonces, vamos a ver un segundo pasaje que ellos utilizan para defender su postura de cesacionismo, que sería Efesios 2, 20. Entonces, digamos que defendiendo lo mismo y siguiendo la misma línea de lo que ellos ya han dicho, ahí en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces lo que ellos dicen acá es que como eso fue solamente dado a los profetas, como esos dones solamente fueron dados a los profetas, entonces sobre eso que ellos ya hicieron, sobre eso que ellos utilizaron, sobre esos dones que les fueron dados solamente a los apóstoles, ahí es donde el Señor dice que sobre ese fundamento Él edifica su iglesia. Entonces ahí cuando veíamos en la reunión de varones, que Pablo le decía a Timoteo que nosotros somos columnas y baluartes de la iglesia, que es la casa de Dios, y que sobre esas columnas de ese baluarte reposa la verdad, es decir, reposa nuestra fe. Entonces eso es lo que dicen los cesacionistas. Y lo que les digo, hay varios pasajes más, pero solamente estamos tocando como algunos de los más fuertes. Entonces acá ellos dicen que sobre ese fundamento de los apóstoles, que fue donde se les dio a ellos los dones y los milagros y las sanidades, sobre reposa nuestro crecimiento. Entonces, como ya les fue dado a ellos, nosotros no necesitamos tener otro fundamento. Amén. Entonces, eso es lo que los cesacionistas básicamente dicen, que los dones cesaron, y básicamente eso es la forma en la que lo defienden. Ahí lo que les digo, después ustedes en su casa pueden ir a mirar más videos. Hay algunos de los hermanos para que ustedes tengan de pronto una referencia a quién de pronto pueden ir a escuchar para saber una postura más profunda acerca del cesacionismo. Ustedes pueden ir a ver hermanos serios como Sugel Michelén, como John MacArthur, como John Owen. Entonces son hermanos que son muy serios y que siguen esta postura.
Y ustedes, para poder ir a profundizar, ustedes pueden ir a buscar más material sobre esto en estos hermanos. John MacArthur es un gran exponente de este tema y bueno, ahí ustedes pueden ver. Sin embargo, los cesacionistas no piensan que los dones desaparecieron del todo. Básicamente, el punto en el que radica el cesacionismo de ellos es que Dios puede seguir obrando de forma sobrenatural y de forma soberana. Lo que ellos dicen es que ya no se necesita de un hombre. Es decir, Dios puede obrar milagros de sanidades, claro, Dios puede resucitar muertos, claro, Dios puede dar profecías, claro, pero ya no por medio de un hombre. Entonces, básicamente, eso es lo que ellos dicen. Ellos siguen creyendo en que claramente Dios es soberano y que los dones pueden seguir vigentes, pero ya no a través de un hombre. Entonces, ahora vamos a ver un poco acerca del continuismo. Entonces, los continuistas son los que piensan que más allá que se acabó el canon bíblico, más allá que fue dado para los profetas, también fue dado para todos nosotros y siguen vigentes hoy día hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver igual solamente dos pasajes para ver un poco cómo los continuistas defienden su postura. Vamos a Marcos 16, el último capítulo de Marcos. Versículos del 15 al 18. 15 al 18. Entonces acá es cuando el Señor Jesucristo vuelve y se aparece a sus discípulos y les habla unas palabras antes de ascender hasta los cielos. Perdón. Entonces dice, hablando el Señor Jesucristo a los discípulos, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces yo pienso que ese es uno de los pasajes más fuertes que tienen los continuistas, porque acá, cuando vemos en el 16, bueno, desde el 15 al 17, dice el Señor que vayan a los apóstoles, dice que vayan por todo el mundo y que prediquen el evangelio. Y a los que creyeren. Es decir, que entonces no fue algo que solamente era para los apóstoles, porque el Señor le estaba hablando a los apóstoles y Él le dijo a todos los que crean de todo el mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas señales les seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, este es yo creo que el versículo más fuerte que tienen ellos para decir eso, que no fue solamente a los apóstoles, y no fue solamente para esa época, porque aún hoy día hay hermanos que siguen creyendo, hay personas que siguen naciendo de nuevo, y el Señor Jesucristo les dijo: a todos los que crean, esas señales los seguirán. Entonces, ese es uno de los puntos, de los versículos más fuertes para defender esta postura. Vamos a ver uno más en 1 Corintios 1:7. Entonces acá Pablo escribiéndole a los corintios, ¿no? Bueno, leamos acá. Leamos mejor desde el 5, desde el 5 hasta el 7. Pablo hablando a los corintios. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá Pablo está diciendo que los corintios eran ricos en palabra, eran ricos en ciencia y que no les faltaba ningún don. Aún así sabemos cómo eran los corintios, ¿no? Porque Pablo le escribió a los corintios, porque eran desordenados, porque no eran equilibrados, porque tenían muchas cosas que necesitaban ser mejorados. Aún así eso no les quita que eran ricos en palabra, ricos en ciencia, y que no les faltaba ningún don. Y otra parte que digamos los continuistas defienden acá en el versículo 7
es que cuando dice así, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Esperando qué? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto también ellos lo defienden diciendo que los corintios no les faltaba ningún don y estaban esperando que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que esos dones iban a continuar vigentes hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y acá no puede ser la primera manifestación porque el Señor Jesucristo acá ya había muerto y ya había resucitado. Entonces esa manifestación claramente hace mención a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hermanos ustedes de pronto pueden ir a profundizar para entender más acerca de la postura del continuismo? Pueden ir a ver a Miguel Núñez, a Paul Washer, a John Piper y a Andrew Murray. Esos 4 hermanos son, lo que les digo, para ambas posturas hay muchos más hermanos, pero estoy dando como de pronto los más fuertes, los que de pronto más conocemos, para que podamos ir a profundizar en nuestras casas. Y bueno, ahí cada uno de nosotros va a ir a investigar juiciosamente, va a ir a colocarlo también a escudriñarlo por medio de la palabra, y cada uno va a decir de pronto qué línea seguir. Pero este no es el foco de la reunión de hoy, mis hermanos. Eso solamente es porque es necesario saber que existen 2 posturas. ¿Y por qué es necesario saber esto, hermanos? Porque hoy en día vemos un desorden en la iglesia del Señor. Hoy en día vemos un desorden en esto de los dones. Y en ambas posturas hay desequilibrio. Por ejemplo, el hermano John MacArthur es desequilibrado en esto, porque él está totalmente cerrado a decir que él nunca va a cambiar su postura, a que los dones sí se acabaron porque sí, y ya. Entonces él no está abierto a ninguna otra postura. Y también vemos el desequilibrio en los continuistas, ¿no? ¿En dónde lo vemos? En los carismáticos. Los que piensan que yo le tengo que pedir al Señor y el Señor me va a dar lo que yo quiera, que yo le quiero pedir plata y el Señor me va a dar, que yo le ordeno al Espíritu Santo, y ellos sobrenaturalizan todo. Entonces se tiran al piso, se revuelcan, que se ríen y le pegan chaquetazos a uno, y que ese es el poder del Espíritu Santo. Cogen una manguera y los bañan, entonces que los están regando con el Espíritu Santo. Entonces también es un desequilibrio en la parte de los continuistas. Entonces en ambas posturas hay desequilibrio. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Encontrar un equilibrio. Nosotros no podemos irnos a ningún extremo. No podemos cerrarnos a una postura y tampoco cerrarnos a la otra. Porque lastimosamente por la palabra, y ustedes se van a dar cuenta si en realidad profundizan en esto, ustedes se van a dar cuenta que por la palabra no podemos probar totalmente ninguna de las 2 posturas, porque las 2 posturas son válidas y las 2 posturas pueden ser correctas. ¿Y cuándo lo vamos a saber? Pues cuando el Señor Jesucristo nos lo revele. Entonces es cuando yo voy a decir, ay, vea, el hermano sí tenía razón y yo estaba equivocado. Ah, vea, yo tenía razón y el hermano estaba equivocado. ¿Pero qué pasa? Pues no va a pasar nada. Porque esto no es un asunto fundamental, esto no nos va a quitar, no nos va a hacer más espirituales, no nos va a hacer menos espirituales. Solamente pues necesitamos sí tener certeza de que lo que nosotros estamos creyendo es porque yo fui a la Escritura, lo verifiqué con la Escritura, y lo que yo creo, yo digo, es porque yo leí y yo entiendo esto. Entonces, hermanos, no podemos llegar a extremos y pues digamos no ser de pronto como los, por ejemplo, Miguel Núñez defiende el continuismo y Sugel defiende el cesacionismo, y ellos son súper amigos. Son súper amigos, son súper cercanos, y cada uno respeta al otro. Y cada uno fue y revisó la Escritura, y los 2 difieren en eso, pero no dejan de ser hermanos, no dejan de ser amigos, no dejan de ser compañeros en la fe. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, hermanos, porque no por esto podemos crear divisiones. No por estas cosas podemos rechazar a algún hermano, o pensar que el otro hermano es inferior, o pensar que el otro hermano es un hereje solamente porque piensa diferente que yo en algún punto que no es fundamental. ¿Listo? Entonces, hermanos, viendo esto, ahora sí vamos a entrar en cuestión de lo que queremos ver hoy. Vamos a ver primero 2 puntos fundamentales. ¿Y cuáles son estos 2 puntos fundamentales? 1, ¿qué clase de dones hay? ¿O qué clase de dones nos muestra la palabra? Y 2, ¿para qué deben ser usados? ¿O cómo? ¿O cuál es el propósito que deben tener el uso de estos dones? Entonces,
Para ver primero qué dones se mencionan en la Biblia, vamos a ver 3 pasajes. Primero vamos a Romanos 12. Versículos del 6 al 8. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces acá en este primer pasaje, en estos primeros versículos que vemos 7 dones, que sería profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el don de dar, el don de dirigir y el don de misericordia. Vamos a ver otro pasaje que nos muestra otro don. Vamos a 1 Corintios 7, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 9. Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ese don de continencia es para los que pueden estar solteros y no sienten ningún tipo de necesidad de tener a alguien, o no tienen de pronto ese tipo de necesidad de sus apetitos sexuales. Entonces ese es el don de continencia. Pablo decía que era mejor estarse como él, soltero, pero porque él tenía ese don de continencia. Pero si de pronto alguien no tiene ese don de continencia, es mejor que se case, para que no se esté quemando. Ese quemando es para que no esté en constante tentación de caer al pecado, por esos instintos normales que pues cada uno de nosotros tenemos. Entonces ese es otro don, el don de continencia. Y el último pasaje, vamos a 1 Corintios ahí, capítulo 12, versículos del 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces acá, bueno, digamos que con estos pasajes que nosotros vimos, los voy a mencionar así de forma muy rápida, para hacer como un recuento de esos dones que vimos en estos pasajes. Entonces en Romanos veíamos profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, dirigir y misericordia. En 1 Corintios 7, el don de continencia, y acá en 1 Corintios 12, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Y bueno, en el versículo 11 vemos que todos los dones los daba el Espíritu, o los da el Espíritu según Él quiere. Como el Espíritu quiere repartir, así se dan. Y vemos por otros pasajes que también nosotros podemos pedir dones. Cuando Pablo dice que procuren los mejores dones, y que si se puede el de profecía. Entonces ahí es algo que, y bueno, y como hemos dicho, hermano, nosotros ya hemos hablado en otras ocasiones, y tampoco es el punto de este tema, pero a cada uno de nosotros por lo menos tenemos un don. Y ahorita vamos a ver en otro pasaje cómo podemos de pronto comprobar eso, que por lo menos cada uno tiene un don. El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros un don, y nosotros podemos inclusive buscar más. El Señor dice por su palabra que nosotros podemos pedir más dones, pero pues debemos pedirlo
de acuerdo a nuestro llamamiento, ¿no? Entonces, hermanos, todos estos dones el Señor los dio por un motivo, o por varios motivos más bien. El Señor no los dio porque sí. El Señor no nos dio esos dones o esos talentos porque ya, o sea, tenga algo para que no se quede pues vacío, ¿no? El Señor los dio con unos motivos específicos, con un propósito específico para que nosotros usáramos los dones de manera correcta. No es y lastimosamente es que por eso es que están las dos posturas, ¿no? Porque vemos también el desorden hoy que por ejemplo, en las congregaciones estas, en las denominaciones que exaltan mucho los dones del Espíritu, ellos lo hacen ¿para qué? Pues para ganar plata, lastimosamente es para eso. Ellos, y claro, no sabemos si son dones verdaderos o son dones falsos, pero pues el propósito de ellos están utilizando sus dones de manera súper incorrecta, porque lo están haciendo para su propia exaltación, para su propio reconocimiento, para su propia retribución, porque ellos quieren que esos dones se les paguen. Ellos no van a utilizar sus dones porque sí, y eso no es lo que vemos en la palabra. En la palabra vemos así como el Señor le dijo a los apóstoles, vayan y prediquen el Evangelio, y esas señales seguirán a todos los que crean. Entonces ellos iban a hacer eso de forma gratuita, así como Pablo también. Pablo daba todo, Pablo trabajaba, y él daba todo de su parte para ir a predicar el Evangelio, y él nunca pedía nada. Entonces, hermanos, vamos a ver algunos pasajes, varios pasajes, y vamos a ver en cada uno de esos pasajes para qué es que nosotros tenemos que utilizar esos dones que nosotros recibimos, y también lo hemos mencionado en varias ocasiones. Nosotros tenemos que buscar, hermanos, cuál es el don o los dones que hemos recibido por parte del Señor. Entonces, listo, vamos a ver el primer pasaje, que sería vamos a estar mucho acá en Corintios. Entonces no se salgan de Corintios porque a cada rato vamos a estar volviendo. Primera de Corintios 10, 31. Entonces lo mismo. Pablo habla mucho acerca de los dones porque ese era yo creo que el mayor desorden que tenían los corintios en esa carta que le escribió a ellos. Entonces, acá Pablo está hablando de todo y él está diciendo, bueno, acá está hablando de temas de conciencia, pero él acá está diciendo, bueno, leámoslo. Dice, 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces acá Pablo está diciendo, él está hablando de esos temas de conciencia. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces esto es lo principal. Si nosotros tenemos dones, es para darle la gloria a Dios. Si nosotros hemos recibido un don, si nosotros queremos ejercitar nuestros dones, no es para nosotros mismos, es para darle la gloria a Dios. Entonces esto es lo principal, con todo lo que nosotros hagamos, con nuestros dones, con nuestra casa, con nuestro trabajo, con nuestro estudio, con todo nosotros tenemos que darle la gloria a Dios. No solamente acá en la reunión, entonces nos tornamos cristianos de domingo, que solamente venimos los domingos a darle la gloria a Dios, no. Por eso Pablo dice acá, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Todo, hermanos, nuestro trabajo, nuestros amigos, con todo yo le tengo que dar la gloria a Dios. Y también como veíamos hace 15 días, con nuestras ganancias también, nuestras ganancias deshonestas. Nuestro salario no es nuestro. Nuestro salario es porque el Señor nos lo dio. Y nosotros tenemos que utilizar nuestro salario, ¿para qué? Para el reino, para darle la gloria a Dios. Amén. Ahí mismo en 1 Corintios 10, pero versículos 23 y 24. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, el segundo motivo, la segunda razón para la cual nosotros tenemos que utilizar nuestros dones, es para el beneficio de nuestros hermanos. Es para la edificación de la iglesia. Entonces, ahí recordamos cuando Pablo decía que el que habla en lenguas y no hay intérprete se está edificando a sí mismo. Entonces, si alguien habla en lenguas y no hay intérprete, no está haciendo edificación para la iglesia. Entonces, por eso acá Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro.
Entonces, si nosotros tenemos un don, si nosotros tenemos alguna habilidad, acordémonos. 1, para darle la gloria a Dios. Y 2, para edificar la iglesia, para ayudar a los hermanos, para edificar a los hermanos, para edificarnos todos como la casa de Dios. Tercer punto, 1 Corintios 13, versículos del 1 al 3. Y acá vemos ese pasaje que acabamos de mencionar justo. Si yo hablase lenguas humanas, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, ¿para qué son los dones también, hermanos? Acá el hermano Pablo está diciendo que nosotros podemos hacer que los montes se trasladen, que nosotros podemos ser misericordiosos, que nosotros podemos ser profetas, que nosotros podemos hablar lenguas. Él acá está mencionando varios de los dones que ya vimos antes, pero está diciendo que si no tenemos amor, entonces eso no va a hacer nada, no va a servir de nada. Yo puedo tener 20 dones, pero si no tengo amor, esos 20 dones van a ser infructíferos. Entonces acá lo que está diciendo Pablo, digamos con estos pasajes, es que otro de los puntos para lo cual nosotros tenemos nuestros dones es para mostrar nuestro amor hacia los hermanos, es para mostrar nuestro amor hacia la iglesia. Entonces con mis dones yo también tengo que mostrar mi amor hacia los hermanos. El cuarto punto, en el 12:7. Hermanito, su merced tiene ahí varias versiones. ¿Puede buscarse ese en la textual para que me ayude a leerlo, porfa? 12:7. Sí. ¿Ya? Sí. Y a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Entonces, ahí esa palabrita, bueno, pues solamente una palabrita la que cambia prácticamente, pero digamos que nos da un poquito más de luz. Acá en la Valera solamente dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Y en la textual dice para provecho mutuo. Entonces acá es donde se complementa, ¿no? Porque yo puedo sacar provecho para mí mismo, pero acá lo que dice la Biblia es que es para provecho mutuo. Entonces, esos dones son para un bien común. Y ustedes se van a dar cuenta que son parecidos los puntos que hemos visto de para qué se deben utilizar los dones. Pero igual cada uno es diferente y todos finalmente es para qué, para que nosotros como una iglesia, para que nosotros como un cuerpo seamos edificados, podamos dar la gloria a Dios, crezcamos todos juntos en amor. Entonces, bueno, vamos a ver ahí mismo en el 12, pero versículo 25. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces acá lo mismo, para que nosotros como un cuerpo permanezcamos en unidad. ¿Y para qué? Para que nos cuidemos mutuamente. Porque entonces yo no, y también lo hablamos en la reunión de varones, no es que yo solo, yo sé que yo prefiero estar solo y leer solo en mi casa y que el Señor me revele a mí solo porque no, allá los hermanos son muy viejos o los hermanos son muy inconstantes o los hermanos son muy infantiles, entonces yo prefiero estar solo. No, entonces mis dones y lo que el Señor me ha dado es para ponerlo al funcionamiento de la iglesia. Y acá lo que vemos en es para que nosotros juntos como iglesia, no separados, no que yo tengo un don, entonces yo utilizo el don para mí, no. Nosotros todos juntos para que podamos tener cuidado unos de los otros. Por ejemplo, si yo tengo el don de exhortación y yo no exhorto a los hermanos, entonces ¿para qué está sirviendo mi don de exhortación? ¿Para exhortarme a mí mismo? Entonces por eso es que, y exhortar es también tener cuidado de los hermanos, por eso la palabra dice que el Señor a quien ama, castiga.
o corrige, o disciplina. Y si no nos disciplina, es porque no somos hijos y somos bastardos. Entonces ahí con todo nosotros podemos ver el amor de los hermanos. Que si nos regañan, es porque el hermano está teniendo amor con nosotros. Y quiere que nosotros también crezcamos juntamente. Si nosotros estamos desequilibrados, necesitamos ser amonestados. Si nosotros seguimos perseverando en un pecado, necesitamos ser amonestados. Si nosotros estamos siendo inconstantes, necesitamos ser amonestados. Entonces con todo nosotros tenemos que mostrar ese amor a los hermanos y tener cuidado de los hermanos. Y si ustedes se dan cuenta, todos los dones son ya hemos visto, entonces para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia, para mostrar nuestro amor a los hermanos, por un bien común, para la unidad y el cuidado mutuo. Y vamos a ver el último pasaje que nos muestra para qué debemos usar nuestros dones. Primera de Corintios 14, versículo 40. Y es un pasaje que hemos hablado harto últimamente, ¿no? Que entonces nosotros hagamos todo en la casa de Dios, pero lo hagamos todo decentemente y con orden. Entonces, acá Pablo, después de que ha hablado de los dones, después de que ya ha hablado de ese desorden, después de que ya habló de las mujeres, de la cena, después de que ya le dijo a los corintios todo eso, entonces dice, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, cuando nosotros utilizamos nuestros dones de la forma correcta y aplicamos este versículo, hágase todo decentemente y con orden, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reflejar el carácter decente y ordenado de Dios, dentro y fuera de las reuniones. Entonces con nuestros dones nosotros también vamos a reflejar ese carácter del Señor. Nosotros vamos a ver que nosotros utilizamos nuestros dones, nosotros hacemos todo para la gloria de Dios, pero lo hacemos todo decentemente y con orden. También como le decía Pablo a Timoteo, ¿no? Estas cosas te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa del Señor, que es la iglesia. Entonces, hermanos, vimos 6 puntos que nos muestran la forma en la que nosotros debemos usar nuestros dones. Entonces acá, cosas para tener en cuenta. 1, que cada uno de nosotros, bueno, y déjenme volver a uno porque se me olvidó detenerme ahí cuando lo vimos, el que leyó el hermano Juan Carlos, el 12:7. Que con ese pasaje nosotros podemos ver, hermanos, que en realidad cada uno de nosotros tiene al menos un don. Al menos un don, digo que al menos un don porque pues es lo mínimo, ¿no? De ahí para arriba podemos tener cualquier cantidad. Entonces, dice ahí en el 12:7, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Entonces ahí vuelvo a mencionar los dones que ese pasaje fueron los que leímos ahorita. A este les da palabra de sabiduría, a otro ciencia, ahí menciona los dones que vimos ahorita. Entonces pero lo que quiero resaltar ahí es que a cada uno le fue dada manifestación del Espíritu. Entonces lo primero, hermanos, es que nosotros tenemos que buscar y pedirle al Señor que nos muestre cuál es el don que tenemos, que nos muestre cuál es el don que Él nos dio para ponerlo a servicio de la iglesia, que nos muestre qué es lo que nosotros podemos hacer y cómo nosotros podemos servir en la iglesia. Porque acordémonos, hermanos, no es solamente venirnos, sentar, escuchar, sino que tiene que llegar a un punto en el que cada uno de nosotros tiene que comenzar a servir. Entonces ahí recordamos también el pasaje, también es acá en Corintios, donde Pablo habla de los miembros. Y eso lo hemos tocado varias veces últimamente. Últimamente me refiero en los últimos meses. Que cada uno de nosotros hacemos parte del cuerpo del Señor. Y cada uno de nosotros es un miembro en particular. Entonces Pablo dice que, y el hermano Pablo David también ponía ese ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tal alguien que tenga los ojos azules? Alguien que tenga los ojos grises, que sean así bien lindos, ¿no? Y esos ojos se ven bien bonitos, pero pegados a la cabeza. Porque ustedes sacan ese ojo y lo ponen en un plato, se va a ver horrible, ¿cierto? Es algo súper desagradable hasta imaginárselo. Así somos nosotros. Nosotros somos bonitos, nosotros nos vemos útiles, nosotros somos útiles para el Señor, pero pegados al cuerpo. Si yo soy un ojo por allá en un plato, no estoy sirviendo de nada porque ya no veo. Si yo soy una mano partida, pues no puedo hacer nada porque estoy quieta. Entonces cada uno de nosotros, hermanos,
somos un miembro en particular. Cada uno de nosotros tenemos un don, cada uno de nosotros tenemos una función dentro del cuerpo. Y cada uno de nosotros solamente va a funcionar si utiliza los dones, como lo vimos, para darle la gloria a Dios, para un bien común, para la edificación de la iglesia, para la unidad y el cuidado mutuo, para reflejar el carácter y el orden de Dios y la esencia de Dios. Entonces ahí es cuando solamente vamos a hacer esos miembros útiles, esos miembros bonitos, esos miembros que se ven ahí bien acomodaditos en el cuerpo. Entonces cada uno de nosotros solamente va a poder desarrollar esas funciones, uno cuando sepamos que somos, ¿no? Porque acá todos nosotros estamos completos, ¿no? Yo tengo todo mi cuerpo completo, pero yo, Jonathan, tengo una función, que si soy mano, que si soy ojo, que si soy pie, eso es lo que el Señor nos tiene que revelar a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la función que yo tengo que desarrollar? Porque si, por ejemplo, el hermano Juan Carlos está llamado para ser mano, pero está desempeñando papel de oído, entonces quiere decir que nos falta una mano que no está desempeñando su labor, la que tiene que ser. Y Pablo también dice en ese pasaje, espérenme a ver, para ver si de pronto lo leemos. Es acá en el 12. Leamos desde el 14. Desde el 14 en adelante. Leámoslo así de forma medio rapidonga. Dice, capítulo 12, del 14 en adelante. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces acordémonos que el cuerpo somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y acá ustedes se dan cuenta, ustedes saben qué parte nos da a nosotros el equilibrio, qué parte hace que yo pueda estar acá derecho y no esté acá tambaleándome y cayéndome a cada rato. El oído. ¿Y qué parte del oído? Porque esta oreja, hay unos que somos bien orejones, ¿no? Entonces uno dice, no, pues que usted tiene las orejas bien grandes, entonces no es tan chiquito. Es el martillo. Y el martillo es una cosita súper chiquitica. Es el hueso más pequeño, ¿no? Entonces ustedes imagínense esa cosa tan pequeñita. Y por eso acá dice el Señor, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Así también pasa con nosotros, hermanos. Y por eso es que nosotros hemos resaltado mucho últimamente que cualquier servicio que nosotros prestemos a la iglesia no es menos importante. Que servir a las sillas es menos importante que dar la palabra, no, hermanos. Para el Señor todos los servicios son igual de importantes. Y por eso acá el Señor dice, más adelante va a decir, esos miembros que de pronto necesitan de más, leámoslo, de más honra. En el 23, y a aquellos del cuerpo que nos, del mismo 12, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Entonces, hermanos, ahí, y son varias cosas, y ahora vamos a entrar a la parte de ver. Bueno, ya primero entonces vimos si los dones siguen vigentes o no. Ahí cada uno va a tomar su postura después cuando profundice en ese tema. Después vimos qué tipos de dones, y bueno, ahí se nos pasaron de pronto algunos dones que son los dones hombre, que son los profetas, los apóstoles, por eso, pues digamos, solamente vimos en los dones como tal del Espíritu. Vimos también para qué sirven los dones. Y ahora vamos a entrar a ver, hermanos, y esto yo creo que es la parte fundamental de pronto del mensaje de hoy,
Y es porque si tomamos de pronto, yo por ejemplo, yo no sigo a ninguna de las dos posturas, yo estoy como muy en el medio, porque para mí los dones siguen vigentes. Pero sí pasó algo durante la historia de la iglesia que hace que los dones hoy en día no se vean como en la iglesia primitiva. Hoy en día por lo menos no vemos sanidades, y bueno, algunos de nosotros de pronto hemos visto sanidades, pero no vemos de pronto resurrección de muertos, no vemos profecía, no vemos milagros, aunque yo sé que algunos de los hermanos de pronto acá han experimentado o conocen de hermanos que han tenido situaciones así. Pero algo pasó para que no se vean en la misma magnitud de como se veían en la iglesia primitiva. Entonces para mí los dones siguen, pero sí pasó algo. ¿Y qué pasó algo? Entonces de pronto vamos a tratar de concluir qué es lo que está pasando para que eso sea tan diferente en la iglesia primitiva en la actualidad. Entonces, vamos a un pasaje, ahí en 1 Corintios, no se muevan, 1 Corintios 12, versículo 31. Entonces, hermanos, hay una cosa que se me olvidó comentar hace un ratito, pero, por ejemplo, todo lo que nosotros experimentemos, todas las experiencias que nosotros tengamos, de pronto sobrenaturales, nosotros tenemos que someterlas a la palabra. Es decir, hermanos, que el Señor me mostró que usted va a predicar, y el Señor me mostró que usted se va a casar con una brasilera, y el Señor me mostró que... Entonces hay hermanos que pueden sentir que recibieron algo del Señor, pero una cosa es sentir y otra cosa es que en realidad lo recibieron del Señor. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos someter todas las escrituras? Porque yo, por ejemplo, yo puedo decir, no, yo soy profeta. Entonces yo digo, no, hermano Juan Carlos, es que usted se va a colocar en la cabeza de la iglesia y usted va a ser casi igual a Jesucristo. Eso es una herejía, hermanos. Entonces, pero es que nosotros necesitamos... Y hay personas que se creen eso, en las denominaciones se creen eso. Por ejemplo, esta denominación, ¿cómo es que se llama? Este man que se decía que era Jesucristo. Eso, creciendo en gracia. Y la gente le creía, que decía que él era Jesucristo. El tipo se murió y entonces ahora la esposa, ¿qué? Yo soy la esposa de Jesucristo. Y la gente le cree, hermanos. ¿Por qué? Porque no leen la palabra. Porque no someten todo lo que les dicen a la palabra. Porque no van y escudriñan. Entonces, ¿qué pasa también con los de la prosperidad? Declare que usted va a ser próspero. Declare que usted va a tener todo lo que usted quiere. ¿Y la palabra nos dice eso? La palabra nos dice que nosotros vamos a tener todo lo que nosotros queramos. Que todo lo que nosotros le pidamos al Señor, Él nos lo va a dar. Sí, pero de acuerdo a lo que el Señor quiera para nosotros. Yo no le puedo decir al Señor, dame $1.000.000 porque yo quiero $1.000.000. El Señor sabe si nos va a dar ese $1.000.000 o no. ¿Para qué nosotros estamos queriendo ese $1.000.000? Entonces todo, hermanos, experiencias que nosotros tengamos, todo tiene que ser sometido a la palabra de Dios. Todo tiene que ser puesto a la luz de las Escrituras. Todos nosotros tenemos que, no podemos tragar entero, hermanos. Nosotros tenemos que todo lo que nos digan, llevarlo a la palabra. Pesarlo con la palabra. A ver, hermano, hoy dijo esto, voy a mirar si en realidad eso está bien o no. A ver si la palabra en realidad lo dice. Entonces, hermanos, no es solamente venir a escuchar un domingo, sino que, y eso debería ser una práctica súper sana en nuestras localidades. Siempre después del domingo, yo ir a la palabra, después de la reunión, ir a la palabra y ver si lo que me dijeron es verdad. Sí, ver si no me están diciendo herejías. Ver si lo que me están diciendo en realidad lo dice la Biblia. Y bueno, digamos que eso es una cosa, ¿no? No negar las verdades. No negar las verdades, pero tampoco inventar verdades que no existen. Entonces, hermanos, vamos a ver 3 pasajes que nos van a mostrar de pronto el por qué esa diferencia. El por qué en la iglesia primitiva se veían tantos dones, tantas cosas sobrenaturales, resurrección, sanidad, y cosas tan que uno dice como tan descabelladas, que habían personas que sanaban solamente con la sombra de Pedro cuando pasaba. Y eso no se ve hoy en día, hermanos. Pero ¿por qué no se ve hoy en día? Entonces vamos a ver algunos pasajes que nos van de pronto a llevar a concluir el por qué no se ven esas cosas hoy en día. Entonces,
Primera de Corintios 12:31. Ahí Pablo cuando cierra ese pasaje del 12. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, pero solamente quiero que nos detengamos en esa parte A. Procurad pues los dones mejores. Entonces, ese es y los 3 pasajes que vamos a ver son ejercicios que nosotros deberíamos desarrollar. Son ejercicios que nosotros deberíamos hacer en la iglesia actualmente, que deberíamos hacer hoy en día en la localidad. Y hermanos, y no estoy pidiendo que me respondan, solamente para que cada uno se examine a sí mismo y veamos si nosotros estamos cumpliendo acá con esto que está diciendo Pablo. Procurad pues los dones mejores. Así no sean los mejores. ¿Estamos procurando dones, hermanos? ¿Estamos procurando al Señor para que nos muestre cuál es nuestro don? ¿Cuáles son nuestros dones? Estamos de pronto, ya sé que tengo un don, ¿estoy procurando más dones o solamente me estoy quedando como ese siervo que enterró su talento y se lo devuelve al Señor así tal cual? ¿O los estamos poniendo para que fructifiquen? Entonces, eso es lo primero, hermanos. ¿Estamos buscando dones? ¿O estamos por lo menos buscando que el Señor nos muestre cuál es nuestro o nuestros dones? Eso es lo primero, hermanos. Y lo que les digo no es para que me respondan, sino es para que cada uno se pregunte a sí mismo. ¿He sido negligente con esto? Listo, hermanos. Entonces, eso solamente es para que cada uno de nosotros se examine y se pregunte a sí mismo. Yo le he preguntado al Señor en oración, en la intimidad de mi cuarto, ¿cuál es mi don? ¿O cuáles son mis dones? Porque, hermanos, acordémonos que orar no es solamente acá en la reunión. Orar no es solamente cuando vamos a comer, y algunos de pronto ni siquiera oramos cuando vamos a comer. Pero estamos orando en nuestra soledad, en nuestra intimidad con el Señor. Estamos teniendo un momento a solas con el Señor para que Él nos muestre qué don o qué dones tenemos. Eso es lo primero, hermanos. Procurad pues los mejores dones. Y si no los mejores, por lo menos procuremos qué dones tenemos. Para que si yo ya sepa, yo tengo este don, yo seguramente voy a desempeñar esta función en la localidad. Porque acordémonos, todos somos un miembro. Y no hay un miembro que esté quieto. Uno dice, pero ¿para qué me sirven estos pelos de acá encima? ¿Para qué sirven las cejas? Pues las cejas también tienen su función. Las pestañas también. Ustedes quítense las cejas y las pestañas a ver qué pasan. A ver si van a poder ver bien. Entonces, hay cosas que uno dice que ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven las uñas? ¿Para qué sirven tantas cosas que uno dice, pero ¿para qué están esas cosas ahí en el cuerpo? ¿Para qué está el apéndice? No sabemos, el Señor sabrá. Pero todos los miembros sirven para algo, hermanos. De pronto puede que el apéndice, si no existiera, se contaminara otra cosa que era más importante. Si de pronto el apéndice no estaba, de pronto era el riñón el que se iba a infectar y ahí qué pasa sin riñón. Entonces, hermanos, nosotros no podemos, ¿cómo se dice? Desestimar, menospreciar, gracias. Nosotros no podemos menospreciar ningún miembro. Y todos y cada uno de nosotros, chiquitos, grandes, viejos, jóvenes, todos somos igual de útiles, hermanos. Y todos tenemos que desempeñar la función en la que el Señor nos ha llamado, la función para la que el Señor nos ha puesto en la iglesia, en el cuerpo. Entonces, busquemos y procuremos esos dones. Vamos a... Pero, hermanito, ¿cuáles se podrían considerar los mejores dones? Pues ahí, según lo que dice Pablo, hermano, es el don, y él lo menciona mucho, es el don de profecía, solamente que ese don de profecía a veces se malentiende, porque profecía se entendía, y nosotros yo creo que muchos lo entendemos así, ¿no? Profecía es ver en el futuro, es decir, algo que va a pasar más adelante. Pero entonces nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento la única profecía que nosotros tenemos fue la que le fue revelada a Juan. De resto no existe ninguna otra profecía. Entonces ese don de profecía al que Pablo se refería era a un don por medio de revelación del Señor, según lo que leí, era de poder ver la situación de los hermanos, era de poder sacar a la luz, era algo así como un tipo de don de discernimiento. Es algo parecido, pero no es el mismo don de discernimiento. Pero ese don de profecía era el que Pablo, y según lo que yo he leído, es como el don que él resalta que era mejor. Buscar los dones, pero mejor el de profecía. Entonces ese don de profecía yo considero que es algo que también me falta investigar, pero según lo que yo estaba leyendo, porque también me llama mucho la atención eso, saber cuáles son los mejores dones. Por el momento lo que yo he visto es que es el don de profecía, y ese don de profecía, como les digo, no es un don solamente de ver en el futuro. Claramente ese don puede seguir utilizándose
puede seguir siendo utilizado por el Señor para, por ejemplo, el Señor me mostró, y eso puede ser real, hermanos. Es que lo que les digo es que todo tiene que ser sopesado con la palabra, porque puede ser real. Yo no puedo ¿qué, amor? Menospreciar los dones de los hermanos, porque puede que algún hermano sí tenga el don de profecía, y puede que algún hermano sí les revele, por ejemplo, hermano, usted no vaya a ese paseo porque el Señor me mostró que usted puede sufrir un accidente, y eso puede ser un don de profecía real, y ese es el don de profecía que conocemos más hoy en día, ¿no? Por medio de la palabra, por los profetas del Antiguo Testamento, que les fue mostrado algo que iba a acontecer en el futuro. Pero según lo que yo leía, ese don de profecía en el Nuevo Testamento se refiere más a eso, a poder ver y entender cuál es la situación de cada hermano, poder sacar a la luz eso que los hermanos están escondiendo. Entonces igual de pronto lo podemos ver en otra reunión para saber cuáles son esos mejores dones, cuáles son esos mejores dones a los que se refiere Pablo. Vamos al Antiguo Testamento, a Números 11. Entonces acá solamente para tener un poquito de contexto, cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, ellos estuvieron 40 años en el desierto, ¿no? Y el Señor, ¿qué era lo que les daba de comer? El maná y agua. Ellos en sus muchas rebeliones, que no, que queremos carne, que queremos carne, que queremos carne, y se rebelaban contra Moisés y queremos carne. Entonces Moisés fue a hablar con el Señor, y el Señor le dijo que reuniera 70 varones para que todos oraran. Entonces, más o menos ese es el contexto. Entonces, Números 11, del 26 al 29. Entonces, Moisés con esos 70 ancianos, 11, versículos 26 al 29. Entonces, cuando Moisés y los 70 varones se reunieron a orar, hubo unos que se quedaron en el pueblo, unos que se quedaron en Israel. Entonces ahí vamos. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Entonces cuando Moisés estaba ya con los 70 varones, cayó el Espíritu sobre ellos y empezaron todos a profetizar. Entonces, bueno, dice que se quedaron esos 2, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Es decir, ellos pertenecían a los varones estos que iban a orar con Moisés, pero ellos se quedaron en el campamento. De igual manera sobre ellos también cayó el Espíritu, y ellos también comenzaron a profetizar. En 27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. ¿Y qué le respondió Moisés? Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces, ese es el segundo ejercicio que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Nosotros no podemos impedir que los hermanos desarrollen sus dones, o que los hermanos ejerzan sus dones. A veces entonces, porque de pronto alguien ora mucho, lo queremos interrumpir. O porque alguien ora mucho, entonces ya lo queremos cortar. O porque alguien siempre nos repite las mismas cosas, entonces ya queremos que, ay, qué pereza, hermano, siempre diciéndole las mismas cosas. Y que es lo que Pablo escribía a los filipenses, si no me equivoco. No me es molesto escribiros las mismas cosas. A veces es necesario que nos digan las mismas cosas. Y lo más importante acá, hermanos, así como Josué quería que impidiera, ese joven, primero el joven, ¿no?, que fue y dio aviso a Moisés. Unos están profetizando sin su consentimiento. Y Josué les dijo: impídelos. ¿Y qué les dijo Moisés? Ojalá todos profetizaran, y sobre todos pudiera reposar el Espíritu de Dios. Y eso fue lo que pasó con esos 2 jóvenes. Aunque se quedaron, el Espíritu también reposó sobre ellos, y ellos también comenzaron a profetizar. Y Moisés no los impidió. Antes bien, él quería que todo el pueblo fuese como ellos. Entonces nosotros no podemos impedir a los hermanos. Nosotros no podemos estorbar a los hermanos. Nosotros no podemos, por nuestros propios pareceres, o por nuestros propios gustos, o por nuestros propios, no sé, lo que sea, impedir a los hermanos. Nosotros debemos dejar que los hermanos
se desarrollen, que los hermanos expresen su libertad ante el Señor, que los hermanos puedan expresar sus dones tranquilamente. Porque nosotros podemos estar haciendo estorbo para los hermanos y nosotros podemos estar haciendo que los hermanos dejen de utilizar los dones que se les dio. Que sea un músculo atrofiado. Si yo tengo este brazo así quieto toda mi vida, ¿qué va a pasar? Que cuando lo quiera mover no va a poder porque no tengo fuerza. ¿Y cuántas personas nosotros vemos acá en la localidad que oran? Son súper pocos, ¿no? Y cuando oran los cortamos. Entonces, hermanos, nosotros no podemos impedir que los hermanos se ejerzan y desarrollen sus dones. Que los hermanos se ejerzan y desarrollen lo que el Señor les ha dado. Entonces nosotros no podemos ser egoístas y no podemos menospreciar cualquiera de los dones que sean de los hermanos. Nosotros tenemos que valorar y estimular a los hermanos a que antes desarrollen y ejerciten más sus dones. Y para acabar, hermanos, vamos a 1 de Tesalonicenses. Capítulo 5. Versículos del 19 al 21. Dice. Sí, claro que sí. 1 de Tesalonicenses 5, 19 al 21. Dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Ahí repetimos. 1 de Tesalonicenses 5, versículos 19 al 21. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces aquí, digamos, complementamos lo que decíamos ahorita. No podemos menospreciar, y acá solamente se habla de las profecías, pero nosotros no podemos menospreciar ningún don, hermanos. No podemos despreciar nada porque el Señor lo dio. Si nosotros despreciamos algún don de algún hermano, estamos despreciando lo que el Señor mismo dio. Entonces, no menospreciemos y no apaguemos al Espíritu. ¿Cómo apagamos al Espíritu? Pues no dejando que el Espíritu se manifieste. Si algún hermano quiere orar y se le corta, ¿qué va a pasar? Que el Espíritu se va a apagar, porque el Espíritu quería hablar en ese momento y se le apagó. Y el 21, que será nuestro tercer ejercicio: examinadlo todo y retened lo bueno. Nosotros tenemos que examinar todo, hermanos. Y era lo que decíamos también hace un rato, ¿no? Toda manifestación, toda palabra que recibimos, todo lo que se nos dice, todo lo que nos pasa, tenemos que examinarlo todo. ¿Y cómo se examina? Por medio de la palabra. La palabra es la que nos va a decir todo. La palabra es la que nos va a decir: eso está bien, eso está mal, eso es verdad, eso es mentira. Entonces nosotros tenemos que examinar todo y retener lo bueno, solamente lo bueno. Y ahí no se está diciendo desechar lo malo, pero por descarte se entiende, ¿no? Si solamente tenemos que retener lo bueno, ¿qué va a pasar con lo malo? Pues que se va a desechar. Entonces, hermanos, viendo estos tres pasajes, yo me ponía a pensar, porque yo tampoco sé. Es algo que seguramente el Señor en algún momento nos va a mostrar. ¿Por qué hay tanta diferencia en la iglesia primitiva con los dones a la iglesia actual? ¿Por qué hoy en día no experimentamos o no vemos que esos dones se siguen ejerciendo? Y lo que les decía, para mí los dones siguen vigentes, porque el Señor lo que da no lo quita. Y el Señor no le puede dar solamente a algunos y a otros no. A todos nos da por igual el Señor. Entonces, ¿por qué si todos tenemos, por qué en esta época no se evidencian los dones? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, yo pienso que si nosotros nos preguntamos fielmente, conscientemente, sobre cada uno de estos tres pasajes, si nosotros estamos procurando dones, si nosotros estamos impidiendo los dones, y si nosotros estamos examinando todo y reteniendo lo bueno. Y de pronto nosotros podemos llegar a una conclusión de si será por ese motivo que no estamos experimentando los dones como en la iglesia primitiva. ¿Estamos procurando los dones? Cada uno respóndase. ¿Estamos impidiendo los dones? ¿Estamos de pronto menospreciando algún don de algún hermano? Cada uno preguntémonos. ¿Estamos examinando todo y reteniendo lo bueno? Cada uno preguntémonos. Y ahí cada uno vamos a poder ver o de pronto concluir
si de pronto será ese el motivo por el que no se están viendo los dones actualmente. En la misma medida, porque yo por lo menos si no quiero contar ningún testimonio, porque no me gustan los testimonios, pero aquí cada uno, y algunos de pronto conocemos esos mismos testimonios, hemos visto o hemos conocido testimonios sobrenaturales. ¿Que existen? Sí. ¿Que se evidencian constantemente y normalmente como debería ser? No. Entonces ahí debemos ver por qué pasa eso. Porque sí hemos visto milagros de sanidades, pero ¿por qué no con tanta frecuencia? Entonces, hermanos, que cada uno de nosotros podamos estar de pronto examinando en serio con la palabra, examinarlo todo, reteniendo lo bueno, y podamos estar llegando a la conclusión si nosotros estamos ejercitándonos como miembros, estamos buscando esos dones, no estamos impidiendo los dones, estamos examinando todo. Y si de pronto si no lo estamos haciendo, puede que esa sea la causa por la que no estamos viendo los dones, la manifestación de esos dones como se veían en la iglesia primitiva. Entonces, hermanos, que podamos estar meditando en esta palabra, cada uno de nosotros pueda estar en su casa profundizando y viendo entonces qué es lo que nos dice la palabra acerca de esto. Pero entonces poder estar cada uno meditando delante del Señor y que el Señor nos revele y nos muestre por qué nos están viendo esos dones actualmente. Entonces, hermanos, pues era eso, que el Señor nos pueda estar ayudando y que podamos estar perseverando cada vez más, ¿no? Esta serie me pareció súper bonita porque nos muestra a nosotros como iglesia, ¿no? Nos muestra a nosotros como iglesia actual y como la iglesia que existía hace 2000 años. Ver qué cosas siguen iguales, ver qué cosas siguen diferentes, ver qué cosas de pronto cambian por la época, ver qué cosas cambiaron por la época y no deberían haber cambiado por la época, pero me ha parecido muy, muy bonito ver esto de cómo nosotros tenemos que volver al comienzo, cómo nosotros tenemos que volver a esas cosas que eran sanas, cómo nosotros tenemos que volver a una iglesia normal, cómo nosotros tenemos que ejercitarnos y volver a ser esa iglesia que el Señor Jesucristo formó inicialmente, y no la iglesia que nosotros creemos que está bien.